Hoy tenemos el honor de presentarles a Germán Gámez, un corredor élite con amplia experiencia en el mundo del running. Con él, en nuestro episodio de Conversatorios Pastor Running, hablamos sobre sus entrenamientos y su amplia experiencia en el mundo del ultra trail. Bienvenidos a Conversatorios Pastor Running. Conversatorios Pastor Running. Este es el podcast donde exploramos la vida de corredores apasionados y compartimos consejos, historias y experiencias del mundo del running. Desde entrenamientos y carreras hasta la mentalidad y la nutrición. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para saber mejorar tu rendimiento y disfrutar al máximo de tu pasión por correr. Únete a nosotros en este viaje para descubrir las claves del éxito en el running y conocer a otros apasionados de este deporte. ¡Comencemos! Hola, bienvenidos nuevamente a Conversatorios Pastor Running. Hoy nos acompaña Germán Gámez desde la ciudad de Cali, un gran triatleta, Ironman y corredor de maratones. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Edwin. Muchas gracias por la invitación. Ustedes saben que Pastor Running es mi familia. Qué bueno saberlo. ¿Cómo has estado, Germán? Hace tiempo que nos hemos visto. Bien, bien, afortunadamente. Todo en orden, marchando cada día a la vez, al ritmo que debe ir. Muy bien. Cuéntanos, ¿quién es Germán Gámez? Bueno, Germán Gámez es un ingeniero financiero, apasionado por el deporte. Yo llevo toda la vida vinculado al deporte, inicialmente desde el colegio en atletismo y deportes colectivos como el básquetbol. La verdad intenté todos. En el fútbol no me iba muy bien, en voleibol un poco mejor, baloncesto me defendía, eh, y después de muchos años intenté saltar a deportes individuales y me enamoré, me apasioné del tema porque he descubierto muchas cosas en los deportes individuales. Estoy hablando del triatlón, de la natación, del ciclismo, del trail running, de las maratones. Y bueno, ahora vivo cada día pensando en establecer retos y ayudar a más personas para que disfruten esa misma pasión. Según los comentarios que he recibido de toda la gente que ha trabajado contigo o ha corrido contigo, dicen que tú eres un gran corredor y que tienes unas bases fundamentadas, muy firmes, digámoslo así. Por eso queríamos charlar contigo para hablar un poquito de running y de trail y de pronto un poquito también de triatlón, pues digámoslo así. Una de las preguntas que tenemos para iniciar esto es, ¿cuáles son las diferencias entre running y trail running y carrera de ultra trail? Listo. Bueno, en esencia todas tienen la base que tenemos todos los seres humanos para nuestra movilidad y desplazamiento. Es decir, los seres humanos, nuestro desplazamiento lo hacemos caminando. Eh, y si aumentamos un poco la velocidad, ese caminar se transforma en una carrera. Y esa carrera se denomina carrera a pie. Entonces, en el deporte se han establecido distancias que empiezan a enmarcar los diferentes deportes. Entonces, cuando se habla del atletismo formalmente, la gente hace referencia al atletismo que se desarrolla en su gran mayoría dentro de una pista atlética, que son las competencias de 100 metros, 200, 400, 1500, 800, 3000, y eso llega hasta los 10.000 metros. De ahí, pues eso migra a la media distancia, media y larga distancia, porque los 10.000 ya están contemplados en la media distancia, los 5.000 también. Migra hacia las carreras de calle, que son las que nosotros conocemos, están las de 5 kilómetros, las de 10 kilómetros, y de ahí en adelante se han venido desarrollando otras distancias, media maratón y maratón, que son, digamos que, unas referencias
que tienen historia. Y el trail running lo que hace es tomar esa práctica de la carrera a pie y llevarla a un escenario distinto, es sacarlo de ese territorio con un piso regular, con un piso equilibrado, con una ruta claramente demarcada, y migra a hacer distancias similares, pero esta vez atravesando montañas, senderos, por terrenos, pues con las condiciones que tienen las montañas y los senderos, que son más irregulares, que vas cambiando de terreno, vas por un empedrado, un paso de un río o un paso de quebrada, eh, pero haciendo distancias similares, es decir, haciendo 21 kilómetros o una maratón. Cuando se habla de ultramaratón, es cualquier distancia que supere la maratón, es decir, 43 kilómetros ya podría mencionarse como una ultramaratón. ¿Qué pasa? Que nosotros, pues eso se ha ido adaptando en los países europeos y en Estados Unidos. Hoy Colombia tiene unas grandes carreras en esas distancias y allá, digamos que se corren 50 kilómetros, 50 millas, que son 80 kilómetros, y de ahí en adelante, pues las carreras llegan a 100 millas. Todos sabemos, Hugo Gómez ha corrido 330 kilómetros en el Tour de Llans. Eh, entonces, buscando en ultra distancia, pues ya el límite lo pone la capacidad física y humana, pero la base de esas competencias es haber sobrepasado los 42 kilómetros. Entonces, de ahí en adelante, cualquier distancia que se establezca en una carrera ya puede ser llamada ultramaratón. ¿Cuál crees que puede ser el primer paso para que alguien que quiere comenzar a correr carreras de ultra trail deba hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es hacer un proceso muy responsable con su cuerpo. Digamos que una carrera de ultra trail tiene unas implicaciones que difícilmente encuentras en distancias cortas, porque vas a enfrentar el cuerpo a unos límites que, si no los conoces, se pueden traducir en lesiones y que hasta ahí llegue la historia de uno como deportista o como corredor. Entonces, mi primer consejo es hagamos con calma el proceso de conocer las distancias, es decir, uno puede quedarse corriendo carreras de 10 kilómetros y eso no tiene nada de malo. O sea, realmente, ¿qué me parecería chévere? Que uno sus primeros 10 kilómetros se gaste, no sé, hora 20, hora 10 y después vaya mejorando sus ritmos de carrera hasta que encuentre lograr, no sé, 40 minutos en los 10 kilómetros y empezar a bajar de allí. Será un reto importante y no le quita nada de valor porque el que lo ha vivido y lo ha corrido sabe que 10 kilómetros a ritmo de 3:50 o 4 minutos el kilómetro son súper exigentes e implica una preparación física muy grande. Pero si la gente quiere es disfrutar largas distancias, disfrutar una de las cosas que tiene el trail running y la ultra distancia es ese placer de ir por unos escenarios únicos donde rara vez podría ir en otro contexto. La gente no va a la montaña a dar esos recorridos. Pues bueno, hay que hacerlo responsablemente y hay que ir preparando la distancia, hay que ir aumentando el kilometraje, hay que llegar a media maratón, que uno haga sus 21 kilómetros y no quede destruido y tenga que parar 15 días para volver a correr. Y después hay que dar el salto hacia unos 25 kilómetros y así sucesivamente hasta llegar a los 42. Creo que quien quiera hacer ultramaratón, pues tiene que haber corrido por lo menos una maratón y en esos términos, que no quede destruido, que no quede imposibilitado de caminar un par de semanas. Entonces, eso implica un poco más de organización, método. Habrá que hacer mucho fortalecimiento para evitar las lesiones. La única manera de alejar las lesiones cuando uno corre es fortalecer. Los corredores muy fuertes
y que tienen buen ritmo es porque hacen trabajo de fortalecimiento, porque sus músculos están preparados para eh, recibir esa carga, y eso es un tema de responsabilidad. Hay que correr esas distancias, pero hay que correrlas con responsabilidad, no poner su cuerpo en riesgo. Entonces, en resumen, el mensaje y la recomendación es hagámoslo responsablemente, hagámoslo gradualmente y hagámoslo con la guía de alguien que nos oriente para que podamos de esa manera sumar aspectos importantísimos como el fortalecimiento, la alimentación, la hidratación, el descanso, que son los que nos van a permitir disfrutar de la experiencia de correr largas distancias. ¿Qué habilidades crees que debe tener un buen corredor de ultra trail? ¿Y qué Un características? buen, un buen corredor de ultra trail debe tener una característica especial y es que se apasione por ese tipo de carreras. ¿Y por qué hablo de apasionarse con ese tipo de carreras? Es porque hay que disfrutarlas. Hay que disfrutarlas cada kilómetro que se recorre, cada metro que se recorre, cada escenario por el que uno pasa, hay que disfrutarlo. En el momento en el que pasemos a sufrir, a estar maldiciendo allá en el camino, yo por qué me metí en esto, yo a quién me mandó a inscribirme a esta carrera, a culpar al organizador porque los metió por un sendero rocoso y se está lastimando los dedos. No, no, no. La esencia de haber elegido la ultradistancia es que nos gusta, que lo disfrutamos. Entonces, lo primero es que tiene que ser una persona que le apasione, que le guste, que no tenga, no digo que no tenga temores, que no tenga problema de enfrentar sus miedos, porque pues se va a encontrar con que si la carrera es de 50 kilómetros o más, pues muy seguramente va a tener que hacer unos kilómetros de noche, sin luz, con una linterna en su cabeza, alumbrándole unos pocos metros adelante, sujeto a que en el recorrido se encuentre cosas que no esperaba, pero tiene que estar dispuesto a superar esos miedos a la oscuridad, a la soledad, al silencio. Pero bueno, creo que cuando uno lo disfruta, eso se hace eh, como esos atractivos que tienen las carreras, ese silencio en la noche donde escuchas los grillos, donde escuchas los animales desplazarse cuando te escuchan venir, apagar la linterna y voltear a mirar hacia el pueblo más cercano y ver esas pocas luces allí encendidas y saber que uno está allá en medio de la montaña oscura, disfrutando de lo que le gusta, pues bueno, eso le va a sumar más a su experiencia y cuando la vaya a contar a los demás, pues la hará con esa pasión para que pueda transmitir ese gusto. ¿Cómo se puede adaptar el entrenamiento para prepararse para carreras de ultradistancia en el trail running? Hay que hacer creo yo, en esencia, tres tipos de trabajo. El primero es el más importante de todos, es tener la base, es acumular los kilómetros suficientes para saber que nuestro cuerpo está preparado para enfrentarse a esa distancia. Voy a dar un ejemplo. A veces uno se mete a Instagram o a Facebook y hay unos influencers deportivos allí montando sus videos y nosotros los seguimos porque nos parece interesante. Y entonces a veces vemos ese influencer montado en una banda eh, trotadora en un gimnasio, corriendo a 4 minutos el kilómetro y nos muestra el reloj y nos muestra su pulso y nos dice, mire que yo estoy corriendo aquí a 4 minutos el kilómetro. Maravilloso, maravilloso. Pero hay que saber cuánto tiempo podemos sostener ese ritmo, ¿cierto? Ese trabajo de correr en una banda a 4 minutos el kilómetro, si es un trabajo de series o de repeticiones, con toda seguridad nos va a aportar muchísimo a la hora de correr. Pero tenemos que ser sensatos, tenemos que saber cuánto tiempo nos va a alcanzar ese entrenamiento. Porque yo conozco casos
de tipos de personas como esa que acabo de mencionar, que se van a correr una maratón, por ejemplo, y en el kilómetro 25 empiezan a caminar porque no habían hecho su base. O sea, su entrenamiento y su preparación le alcanzó hasta el kilómetro 20, 21, 23, y de ahí en adelante lo que hace es maltratarse, exponerse a una lesión, caminar, eh, y de pronto demorar mucho más tiempo la recuperación de su cuerpo para enfrentarse al próximo reto. Entonces, lo primero es hacer una base responsable que empiece en una distancia que ya uno conoce, que ya domina y le va sumando poco a poco los kilómetros y a medida que su cuerpo va asimilando, va respondiendo y podrán ver cómo el cuerpo empieza a asimilar esa carga y ya puede recorrer unas largas distancias. Ese es como lo primero, la base, hasta que usted ya sepa que su cuerpo le soporta un trabajo. Después va a tener que hacer dos tipos de trabajo. Un trabajo específico en terrenos, donde va a tener que hacer el trabajo similar a lo que se va a encontrar en carrera, es decir, si usted va a correr una carrera de larga distancia en la montaña, usted no puede hacer todos los entrenamientos en una pista de atletismo. Allá hará unos, allá uno hará unos trabajos de series, allá hará unos trabajos de repeticiones con unos tiempos de descanso para ganar velocidad, para ganar potencia, para ganar ritmo, pero como la carrera usted la va a hacer entre piedras, entre palos, entre raíces, pues tiene que ir al terreno a hacer ese trabajo allá y allá entre piedras, palos y raíces tendrá que hacer sus repeticiones, tendrá que hacer sus ascensos, tendrá que hacer sus descensos, porque de nada sirve que entrene subir y subir y subir si en la bajada le va a tocar caminar porque no tiene la habilidad para mover rápidamente los pies, elegir dónde va a pisar o sus músculos no están preparados y baja súper maltratado y no va a poder continuar. Entonces, hay que entrenar específico, es decir, hay que ir a la montaña, hay que entrenar en la montaña. Y el final es un trabajo ya de afinamiento, donde usted ya sabe que tiene la base, donde ya hizo un trabajo específico en ruta, entonces ahí es donde usted, sumando esos dos, empieza a hacer unos trabajos específicos de acuerdo a lo que usted quiere. Quiero correr una maratón, tiene que correr y va y hace esos entrenamientos en la montaña, en una ruta lo más parecida posible a la ruta de su carrera y empieza a hacer esos trabajos específicos. Haciendo esos tres pasos dirigidos por alguien que sepa, creo que eso le va a dar unos muy buenos resultados. ¿Cómo se puede prevenir el agotamiento y el sobreentrenamiento para prepararse una carrera de ultradistancia? Eh, bueno, primero lo da la gradualidad del entrenamiento. Hay que establecer de manera responsable las cargas. Yo he mencionado aquí un par de veces la recuperación, es decir, hay que alternar los entrenamientos. No todos los entrenamientos pueden ser intensos, no todos los entrenamientos pueden ser de baja intensidad, es decir, correr lento es buenísimo porque adapta fibras, recluta mucha fibra muscular, mantiene el corazón en bajo gasto, o sea, las pulsaciones están abajo y el gasto cardíaco es más bajo. La recuperación después de esos días de baja intensidad, pues es rápida, pero hay unos días de intensidad, hay unos días donde se trabaja fuerte. El secreto en este tema para no caer en el agotamiento es primero darle descanso al cuerpo cuando el cuerpo lo pida. Es decir, casi todos ahora corren con un pulsómetro o un reloj inteligente que mide pulsaciones. Pues hay que aprender a conocer su cuerpo, saber que si usted se levanta, cuáles deberían ser las pulsaciones normales para usted cuando usted se despierta. Hay personas que se despiertan y tienen 45, 50, no sé, 60 de pulso. Inician la actividad del día y sus pulsaciones pueden subir a 70 tal vez. El día que usted esté excedido en carga, seguramente se levanta con el pulso en 70, 80
y con un mínimo de esfuerzo su corazón empieza a mostrarle, venga, estoy cargado, tengo que recuperarme. Hoy los relojes de correr ya hacen ese ejercicio. Ellos recolectan las mediciones diarias de lo que uno hace y si uno va a iniciar el entrenamiento y busca, ellos sugieren, hoy entrene moderado o hoy debe descansar. Digamos que eso está hecho con base en información y tablas precargadas de mucha gente que realiza entrenamientos. La esencia es conocer cada uno su cuerpo, saber cuando usted se levanta descansado, en cuánto debe estar sus pulsaciones, cuáles son sus sensaciones y no excederse, porque entrenar más no es entrenar mejor. Hay que hacerlo inteligentemente, hay que dejar que el cuerpo se recupere, hay que alimentarse bien, hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Entonces, para no generar fatiga, pues hay que conocer esas señales. Cuando hay dolores, hay que aprender a identificarlas, si es el dolor de ese esfuerzo físico que estamos haciendo o es un dolor de una pequeña lesión que estamos llegando allí. Hay que parar de inmediato, hay que recuperar de esa lesión y retomar cuando ya no haya molestias. Entonces, pues nada, la respuesta para que no haya fatiga o sobreentrenamiento es pues leer muy bien los síntomas de su cuerpo y respetarlos. El día que el cuerpo diga no hay que entrenar, ese día se para. O sea, créame que por un día que deje de entrenar no va a, a perder todo eso que ya con mucha disciplina ha venido construyendo. ¿Cuál es la importancia de la nutrición y la hidratación durante una carrera? Bueno, ahí está el secreto. Eh, Correr no tiene un misterio muy grande, pero en las ultradistancias o en las carreras de larga distancia, pues el cuerpo está sometido a un esfuerzo. Vamos a ir gastando toda la energía que tenemos acumulada y el cuerpo la va a hacer de manera inteligente. Eh, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues movernos al ritmo de las necesidades del cuerpo. Es decir, no podemos esperar a que el cuerpo nos diga que tengo sed, porque ahí ya es tarde, ya estamos deshidratados y ya tendríamos que hacer un proceso de recuperar nuestros minerales y la hidratación necesaria, esperar a que el cuerpo los incorpore donde tiene que incorporarlos y ahí sí continuar porque estamos poniendo en riesgo nuestra vida si no hacemos eso. Con la alimentación pasa exactamente lo mismo. La alimentación para nosotros es información, pero también es la fuente de energía de un deportista. Entonces, pues esa energía se va gastando, esa energía hay que reponerla. Las fuentes, digamos que tenemos, son medianamente limitadas. Entonces, hay que tener un control con eso. Nosotros no podemos, por ejemplo, en una carrera y estoy disputando la posición con un compañero y llega el punto de hidratación o de habituallamiento y yo para ganarme 30 segundos o un minuto no paro y sigo y me lo salto, seguramente en esos 5 kilómetros que siguen, si no me hidrato bien o no me alimenté bien, pues o me van a dar calambres o voy a perder la fuerza y ese corredor que sí hizo la parada puede estar superándome. Entonces, es muy importante conocer bien cómo funciona nuestro cuerpo e irle dando en los tiempos adecuados la hidratación y la alimentación necesaria para que no nos vayamos a quedar ni deshidratados ni sin una fuente de energía para poder seguir moviéndonos. Los descensos. ¿Cómo se puede lidiar con el miedo para esos descensos técnicos? Entrenando, Edwin, no hay otra manera. La repetición, la repetición es la que nos va a ir adaptando en eso. Entonces, hay que hacer repetición por dos razones esenciales. La primera, para que el cuerpo se adapte a los movimientos de la pisada. Cuando uno va descendiendo, los músculos están trabajando de una manera diferente, nos están estabilizando el cuerpo de una manera diferente. Eh, entonces hay que repetir y repetir y repetir para que las fibras musculares se adapten a ese tipo de movimientos que estamos realizando.
Y esa repetición es la que va a llevar a nuestro cerebro un mensaje de seguridad. O sea, mire, esta persona ha entrenado, ha repetido los movimientos, sus fibras están lo suficientemente fuertes y resistentes y empieza a generar ese desbloqueo mental y el miedo se va perdiendo poco a poco, pero hay que entrenar. O sea, no hay otra manera de prepararse para eso que repitiendo y repitiendo, que no es otra cosa que entrenar el recorrido que se va a enfrentar en una carrera. Durante la carrera, ¿cómo se puede manejar la fatiga mental y física? Bueno, entonces hay dos temas. El primero es el físico. Físico, si uno conoce su cuerpo, ya empieza a identificar los síntomas eh, que en su gran mayoría se pueden corregir o alimentándonos o hidratándonos. Cuando uno ha hecho un trabajo progresivo, ya conoce las sensaciones, ya sabe cuál es el nivel de dolor que uno tolera en sus músculos y lo puede llevar. Esa es la parte física, pero la parte mental es mucho más compleja. La parte mental, a veces físicamente estamos bien, pero la mente nos puede mandar un mensaje y nos diga que no lo es, que debemos retirarnos, que para qué insistimos, y si no estamos preparados para ello, pues la mente va a ganar. Eso pasa, yo lo viví en una carrera de ultradistancia, no estaba preparado mentalmente y, y ante una manifestación física de dolor en mis piernas, tomé la decisión de abandonar la carrera y al día siguiente, viendo los corredores llegar a la meta, pues me di cuenta que primero iba más fuerte que muchos de ellos y segundo, pues que ellos eran más fuertes mentalmente que yo. Entonces, ese tema mental se trabaja también y se trabaja eh, en el día a día de los entrenamientos y yo lo decía al principio. ¿Y cómo se trabaja? Encontrando la forma de disfrutar cada paso y cada salto que damos en carrera. Cuando uno disfruta lo que hace, su mente lo va a acompañar con buenas sensaciones, con fortaleza. Entonces, disfrutar lo que uno hace nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer defendernos mejor ante una posible debilidad, ante un miedo, ante la oscuridad, ante un descenso, ante los mismos kilómetros. A veces a uno le dicen, no, todavía le quedan 30 kilómetros y uno, "Ah". Pero si uno disfruta eso, pues dice, bueno, vamos por estos 30. Eh, la forma en la que uno aborde mentalmente la carrera, eh, pues va a dar un resultado. A mí me encanta la gente que disfruta su proceso y que lo describe y que recuerda todo el tiempo por qué razón se metió en eso, por qué razón lo hace, por qué razón ha ido cambiando su estilo de vida. Entonces, cuando usted está en carrera y está allí y recuerda eso, entonces recuerda que está allí porque quiere ser ejemplo para los demás. Recuerda que está allí porque quiere enfrentarse a un reto y demostrarse a sí mismo que es fuerte, que usted puede superar todos los retos que se le atraviesen. Cuando recuerda que usted está allí porque su familia lo apoya, porque su familia ha incorporado los horarios de sus entrenamientos en su agenda semanal y disfruta con usted el tiempo que pueden compartir para dar ese espacio, pues usted, todos esos valores que hay allí por fuera, que implica correr, entrenar, pues empiezan a sumar, a sumar, a sumar y hacen que su mente se vuelva supremamente fuerte, que no haya posibilidad alguna de que vaya a haber un momento de debilidad y termine usted retirándose de una competencia. Germán, ¿cuál es la mejor estrategia de carrera para una carrera de ultradistancia? Entonces, mira, la mejor estrategia
en una carrera de ultra trail es, no se puede hacer en carrera nada que no se haya entrenado. O sea, nunca podemos esperar llegar a una carrera y decir que por alta que sea la motivación, por alta que sea el nivel de adrenalina que me genera la carrera, yo sea capaz de superar algo que no he entrenado. Entonces yo tengo primero que plantear una carrera que esté acorde a lo que yo preparé, al entrenamiento que yo hice. Segundo, pues hay que plantear una estrategia responsable, responsable en la medida en que las capacidades de cada persona son muy diferentes y uno lo ve muy seguido, se para en la línea de salida y uno ve una gama de tamaños de mochilas de acuerdo a la capacidad y entrenamiento de cada corredor. A veces uno ve los élites y los élites ni agua llevan. Eh, Van supremamente minimalistas en el tema y hay personas que van en el otro extremo, con unas mochilas ultra cargadas, eh, que lo que hace es todo lo contrario, pues están llevando peso excesivo que va a generar un desgaste mayor. Entonces, ¿cuál es el secreto? El equilibrio y el equilibrio basado en sus necesidades y en su entrenamiento. No hay que ir a imitar los élites porque los élites entrenan en esas condiciones y con esas características, pero tampoco me puedo ir con un exceso de cosas porque eso me va a costar. Entonces, en la estrategia de carrera hay que estar muy, muy claros en que hay unas cosas que no son negociables. Yo opino que eso no es negociable. En nuestra mochila o nuestro equipo de carrera en ultradistancia, no es negociable no llevar un pito, la manta térmica, la alimentación y la hidratación. De ahí en adelante, pues usted puede ir sumando otras cosas como una venda en caso de que usted sufra una lesión, pero para mí innegociables, el pito, la manta térmica, la linterna. Ah, es que voy a correr de día y como yo espero terminar, no importa. Usted no sabe si allá se va a enredar con una raíz, se va a lastimar el tobillo, estaba fuera de la ruta y va a terminar 5 o 6 horas allá esperando que alguien se dé cuenta que usted no llegó a la meta para que vayan a buscarlo y seguramente cuando lo vayan a buscar ya es de noche. Entonces, si usted tiene una linterna, pues podrá defenderse mucho mejor, podrá ayudarlos a encontrarlo mucho mejor. Entonces, esos innegociables ya ocupan un espacio en la mochila. De ahí en adelante, pues vienen otros, que el clima. Entonces, vamos a correr en clima cálido, entonces hay que tener la hidratación, las prendas necesarias que nos protejan de las condiciones. Y si vamos a correr en clima frío, lo mismo, hay que tener protección para el clima, que no nos vaya a dar hipotermia, que no vayamos a pasar dificultades. Entonces, esos equipos mínimos que los organizadores de carrera con mucho énfasis nos piden, deben ir siempre porque lo están haciendo para protegernos. Y eso hace parte de la estrategia, porque hay que saber entonces, de acuerdo a lo que me piden mínimo, qué más debo adicionar. ¿Debo adicionar más alimentación o debo llevar más hidratación porque entonces yo sudo demasiado y me deshidrato más rápido? Y eso debe ir en la estrategia. ¿Por qué? Porque va a haber unos habituallamientos, entonces yo digo, bueno, el habituallamiento número 1 está en el kilómetro 7, entonces tal vez yo pueda salir solamente con 1 litro de agua y en el kilómetro 7 recargo y no tengo que llevarme 2, 2 y medio. Eh, Esas son las decisiones que hay que planear en la estrategia de acuerdo a nuestro entrenamiento, cuánto tiempo vamos a recorrer, cuánta distancia va a haber entre habituallamiento y habituallamiento, qué vamos a encontrar allí para saber si yo llevo algo que se complemente con lo que ya me ofrecen allí. Eh, y ya, el resto es lo que hemos entrenado, estar muy concentrado y correr responsablemente. Disfrutar no quiere decir que nos volvamos irresponsables. Las carreras de ultradistancia son un evento bastante difícil.
por su naturaleza y eso implica que siempre se corra de la manera más responsable posible. ¿Cómo se puede preparar una carrera de ultra trail con diferentes tipos de terreno? Eh, yo lo haría eh, teniendo como referencia el terreno más difícil que nos encontremos, teniendo en cuenta que si ya estamos adaptados a esa dificultad, posiblemente los otros terrenos nos vayan a fluir mejor. Me explico. Mm, si la carrera que vamos a enfrentar tiene mucho desnivel positivo y a la vez tiene descensos, pues yo tengo que concentrar mi esfuerzo en entrenar esas subidas y esos descensos, independiente que haya ya unos tramos llanos o unos falsos planos donde uno pueda rodar mucho más rápido, pero hay que preparar las partes difíciles. Si uno está preparado para esas partes difíciles, podrá afrontar cualquier tipo de terreno. Hay que estar preparado porque, eh, no sé, en estos días viene Desert Marathon, por ejemplo, en La Guajira, y con toda seguridad pues correr en la arena no es nada cómodo. O sea, yo pienso que pues sí será, por muy plano que sea un trayecto, primero están en un nivel de humedad único, en un calor muy diferente. La arena refleja el calor de una manera distinta a lo que lo hace el césped o un bosque. Entonces, esos corredores que van para allá la semana entrante, con toda seguridad, habrán hecho unos entrenamientos en calor, en una superficie inestable, blanda, como lo es la arena, en unas condiciones de calor y de humedad similares, porque todo eso el cuerpo tiene que haberlo identificado para que no entre en crisis cuando se enfrente a eso. Entonces, vuelvo al tema de la especificidad del entrenamiento. Hay una etapa del entrenamiento que está basada en la carrera que yo voy a correr y es que yo entrene en terrenos muy similares al que voy a enfrentar. ¿Qué consejos darías tú para manejar la presión y el estrés dentro de la carrera? Bueno, el consejo más importante es que se olvide de competir contra otros y piense en que es una carrera donde simplemente usted quiere corroborar que ese trabajo que ha venido haciendo de manera organizada y disciplinada se va a materializar ese día de la carrera. Entonces, cuando usted sabe que su único rival es usted mismo y que lo único que usted quiere demostrarse es que ha ido mejorando día tras día y que en caso de que no lo logre, pues no pasa nada, simplemente es información para seguir en el proceso, usted está tranquilo. Distinto ocurre con esos corredores élite que están detrás de una bolsa de dinero que es su ingreso, que viven de eso y que el no ganar el primer lugar le va a representar una plata importante que deja de llevar a su casa o a su ingreso. Él tiene una presión diferente, pero nosotros que somos corredores recreativos, pienso que la mejor manera de quitarnos presión es saber que vamos es a disfrutar, a ratificar todo lo que hemos preparado y que no pasa nada si en algún momento el cuerpo no nos responde, pues simplemente sabemos que habrá más oportunidades y que primero está nuestra integridad y nuestra seguridad. Entonces, eso elimina un poco esas presiones que hay detrás de las carreras. ¿Cómo recuperarse, ya sea una carrera de 10 kilómetros o una carrera de ultra trail? Bueno, la recuperación tiene dos etapas. Hay una recuperación que es pasiva, que es la del descanso, eh, donde hay que darle al cuerpo el descanso porque traemos acumulada no solo la carga de la competencia, sino de todas las semanas y días previos a la competencia. Uno, así sea una carrera de 10 kilómetros, yo les contaba, si usted la corre a un ritmo de 3 minutos 50, 3 minutos 40, 3 minutos 30 el kilómetro, las sensaciones en las piernas son como si usted hubiera corrido fácilmente una maratón.
Entonces la recuperación tiene dos etapas, una de descanso y otra que es activa, o sea, hay que moverse, ya no a nivel de competencia, pero hay que moverse. Qué bueno sería poderlo hacer con un entrenamiento cruzado donde uno pueda salir a rodar en bicicleta suavecito, donde uno pueda ir a nadar un rato y más que en la intensidad es por mover las articulaciones y estimular que la circulación ayude a la recuperación muscular sin que haya impacto. Y el cuerpo va mostrándonos en qué grado podemos empezar a retomar nuevamente la carga. El cuerpo es inteligente y se va recuperando y nos va dando luces de en qué momento ya podemos empezar a recuperar. También nos va a decir si necesitamos más descanso y más recuperación. ¿Cómo se puede equilibrar el entrenamiento para una carrera de ultra trail con otras actividades y las responsabilidades que uno maneja en la vida? Bueno, una de las claves es hacer una planeación que incluya todas sus actividades, porque acabas de decir algo importantísimo. Las carreras no son nuestra vida únicamente. Nuestras vidas traen un contenido, tienen en la gran mayoría de casos, trabajo, familia, estudio, viajes. Entonces, pues todo esto debe estar allí incluido en la agenda cuando se hace la programación de los entrenamientos para distribuirlo. ¿Qué es importante? Aprender a manejar, digamos que de manera muy inteligente, esos espacios donde uno claramente sepa, por ejemplo, el trabajo. Es muy rara la empresa que te va a decir, Edwin, como eres tan buen trabajador y tan buen deportista, entonces yo voy a hacer una cosa, yo voy a correr el horario de entrada tuyo para las 10 de la mañana para que puedas entrenar todos los días por la mañana de 6 a 10. No, eso no pasa. Entonces, pues ya sabe uno que le va a tocar madrugar o le va a tocar tal vez hacer unos entrenamientos nocturnos. ¿Qué es la clave? No obsesionarse con ninguno de esos focos de los que estamos hablando. O sea, el trabajo tiene horario, hay que cumplirlo, es una responsabilidad, es el que nos da el ingreso para pagar las carreras, pero, pero hasta ahí. También el deporte hace parte de nuestra vida y también hay que darle su lugar y también nuestra familia o nuestra pareja o nuestros amigos tienen un lugar allí que tampoco puede ser desplazado por estas dos actividades. Entonces, combinar todas nos va a ayudar a estar equilibrados, a que no perdamos el foco y que cuando una nos debilite, las otras dos nos saquen de ese vacío. Los entrenamientos cruzados nos van a ayudar mucho en eso. Cuando uno está preparando una prueba de ultradistancia, y lo que necesita es acumular kilómetros o hacer fondo, capacidad aeróbica, pues la bicicleta le puede ayudar mucho. Uno puede salir un fin de semana y en vez de irse a correr, montar en bicicleta. Eh, ¿Qué es diferente? Sí, es diferente, pero le va a servir mucho. La bicicleta no tiene impacto, la bicicleta le permite hacer unas distancias grandes, ejercitarse de manera constante durante tiempos largos, como montar en bicicleta 5, 6 horas, 6, 7 horas, 8 horas, eh, con la ventaja que no está teniendo impacto, es decir, sus articulaciones no están surtiendo allí golpes y seguramente usted al día siguiente puede hacer su entrenamiento de baja intensidad sin ningún problema. Entonces, alternar con otros deportes puede ayudar mucho no solo a que la motivación siga firme, sino que el cuerpo asimile mejor las cargas. ¿Cuál es el mejor consejo que he recibido como corredor de ultramaratón? Bueno, el mejor consejo que yo he recibido como corredor de ultramaratón, eh, lo recibí cuando fui a correr mi primera carrera. Primero, larga, una carrera por etapas en Chile. Yo le escribí a una corredora de aventura muy experimentada en este país
y ella me mandó una lista como de unas 3 hojas de todas las cosas que ella recomendaba que hiciera, qué equipo llevar, qué material, cómo entrenar, en qué terrenos. Pero el mejor de todos los consejos es el mismo que yo le doy a todo el mundo. Disfrute, disfrute, disfrute de lo que está haciendo, disfrute de la carrera, disfrute de los escenarios por los que se va a recorrer. eh, Porque el día que usted no disfrute de eso es porque ya es hora de cambiar de deporte o de dejar de hacer eso. Entonces, el consejo que yo le doy a todo el mundo es que siempre disfrute lo que está haciendo, siempre encuentre la parte agradable que tiene lo que hizo. Y cuando usted termine la tarea que tenga que hacer, usted busque la parte positiva, piense en eso, en cuánto le suma eso a su vida, eh, y eso va a hacer que usted esté todos los días disfrutando lo que hace. El mejor consejo que me han dado fue ese, y estaba en el último renglón de las 3 hojas que esta persona me mandó, era y disfrute lo que está haciendo. ¿Cómo se puede? Esa es una pregunta que siempre le hago a los corredores que siempre han estado aquí en conversatorios. Ya que nosotros manejamos algo como corredores que se llama la pared, como el límite que uno tiene y la mente le comienza a jugar esas pasadas de retirarse de la carrera. Entonces yo siempre les pregunto a todos es, ¿cómo se puede mantener esa motivación para que no se decaiga? Mm, Edwin, yo experimenté una experiencia muy importante cuando hice por primera vez mi carrera de Chicamocha Canyon Race. En su primera versión hicieron 109 kilómetros y la siguiente distancia era 48. Yo corrí los 48. Y ese día me enfrenté a eso, a una situación donde digamos que lo que los maratonistas llaman el muro, pues en algún punto de la carrera iba con un dolor de piernas impresionante y me alcanzó una corredora de aventura que iba corriendo la misma distancia. Y ella me dijo, bueno, vamos a acompañarnos el tramo que falta. Y yo le dije, no, no soy capaz, me duelen mucho las piernas. Y ella en ese momento me hizo una pregunta y yo tal vez no tenía la experiencia suficiente. Ella me dijo, ¿el dolor es de cansancio o es que estás lesionado? Y yo me quedé pensando, yo no sé por qué razón me está doliendo, no me había enfrentado nunca a ese nivel de dolor. Pero todo esto es para responderte que hay que conocer el cuerpo y hay que saber leer los síntomas. Cuando usted logra identificar eso, ya está, digamos que en una posición donde usted puede tomar decisiones responsables. Es decir, usted sabe que es normal que si usted ha corrido, a ver, se va para del mar a la cima a correr 80 kilómetros. Usted cuando ha corrido 70 kilómetros, con toda seguridad sus piernas le están doliendo, la planta de los pies le está doliendo, los apoyos de la mochila le están tallando, pero usted sabe hasta dónde ese dolor es normal por la distancia que ha corrido. Eh, pero también tiene que saber identificar cuando ese dolor que se está manifestando es una posible lesión y lo más sensato sea en ese momento buscar cómo salirse de la carrera y evitar que esa lesión siga avanzando. Entonces, para responderte hay que conocer el cuerpo, hay que saber leer sus señales y hay que ser muy responsable. O sea, ahí no sirve que es que yo tengo una mente súper fuerte y entonces yo termino como sea. No, porque como sea lo puede llevar a que quizás no termine o quizás sea la última carrera que se corrió en su vida, porque o se puede hacer tanto daño o se puede incluso perder la vida por enfrentarla de esa manera. Y es lo que yo digo, yo no estoy de acuerdo con esas personas que terminan las carreras en unas condiciones que parecen zombies, porque creo que el como sea no vale, porque nosotros representamos una vida para alguien y uno tiene que ser responsable. Carreras hay muchas y podemos agendarnos nuevamente a repetirlas cuantas veces sea necesario.
vida solo tenemos una. Entonces yo pienso que ahí, más que cualquier cosa, Edwin, es un tema de responsabilidad, conocer bien su cuerpo y tomar decisiones responsables. Si vemos que no se puede, pues no se puede. Y hay que entrenar más y hay que prepararnos más y hay que hacer más fortalecimiento y simplemente no se puede. Si estamos entrenados, pues seguramente la sensación la vamos a manejar y vamos a decir, yo estoy preparado para esto y yo puedo seguir. ¿En qué medida influye la preparación mental en el rendimiento de una carrera de ultra trail? Muchísimo, Edwin, porque el cuerpo funciona en ciclos perfectos. Y tal vez ahí, sin meterme mucho en un tema fisiológico, cuando nosotros tenemos el ánimo arriba, el cuerpo genera unas sensaciones, es decir, la generación de nuestro sistema hormonal es de estímulos para sentirnos cada día mejor. Por eso uno siente ese goce cuando está corriendo y se siente libre y libera su mente y está abierta y se olvida de los problemas. Es porque hay una generación de hormonas que están estimulando que nos sintamos bien. Caso contrario, si nosotros estamos pasándola mal y nos estamos estresando y estamos viendo peligros en todo, pues el cuerpo empieza a generar hormonas en el sentido contrario, es decir, nos va a estresar. Ese estrés genera unas hormonas que van a afectar nuestro funcionamiento y que lo que le van a indicar al cuerpo es que usted está en riesgo y tiene dos opciones: o para lo que está haciendo o tiene que resolverlo rápidamente, porque pues digamos que nuestro mecanismo de supervivencia es de poco tiempo. Entonces, activar las hormonas del estrés y activar todo ese mecanismo le hace daño al cuerpo. Hay que aprender a manejar ese tema porque, pues yo insisto, el deporte se practica para disfrutarlo, no para sufrirlo. Entonces, si uno está sufriendo, si se estresa, si va a pasar mal rato, es mejor buscar opciones diferentes o simplemente entrenarse mejor para que no se enfrente a ese tipo de sensaciones. ¿Cuál es la mejor manera de planificar y prepararse para una carrera de ultra trail? La primera es que haya tiempo, Edwin, es decir, que tomemos una decisión acorde, es decir, que si yo quiero hacer una larga distancia, pues que yo tenga el tiempo suficiente para prepararla. Hace unos días estábamos hablando con Hugo Gómez precisamente eh, que cuánto tiempo se necesita para preparar bien una maratón, por ejemplo. Entonces yo le decía, Hugo, menos de 4 meses, imposible, para prepararla bien, para prepararla, que uno salga a correr y a disfrutar desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 42. Entonces eso implica tiempo. Entonces ya si vamos a hablar de 50, 80 o 100 millas, pues hay que destinarle el tiempo suficiente. Me explico, los corredores que corren 100 millas, ellos entrenan todo el año y nunca se dan un descanso largo, kilómetros, hacen fortalecimiento para no caer en lesiones. Entonces creo que la variable de tiempo es importantísima, es decir, preparar con el tiempo suficiente la distancia a la que nos vayamos a enfrentar. Segundo, pues tener el asesoramiento y la compañía de personas con experiencia y con conocimiento en esa preparación. Te daba el ejemplo, o sea, yo no puedo preparar una carrera de trail running basándome en entrenamientos de calle o de pista. O sea, esos tienen unas características muy diferentes, tal vez en ciertas ocasiones nos pueda servir unas actividades, pero el entrenamiento es totalmente distinto. El calzado es distinto, la ropa es distinta, las cosas que llevamos son distintas. Yo no puedo preparar una carrera de larga distancia sin llevar mi mochila, que he visto que hay gente que lo hace, entonces salen a entrenar y cuadran las logísticas para no tener que cargar la mochila y entonces no vamos a hacer 40 kilómetros, pero entonces que un carro nos dé hidratación y el habituallamiento cada tanto y bueno, hacen sus fondos, su distancia, su recorrido,
pero se les olvida que el día de la carrera va a tener que tener la mochila puesta y si usted no se ha adaptado a tenerla, pues va a sufrir y le va a molestar y le va a incomodar. Entonces, creo que en la planificación de una carrera, el tiempo y el acompañamiento de alguien que conozca y que sepa del tema es fundamental para no incurrir en errores. Germán, 5 tips que tú, de tu experiencia, tengas para los, o que hayas vivido para que les pueda servir a los corredores de ultra trail. 5 tips. El primero, siempre, primero la seguridad. Entonces, ya te lo decía, siempre que vayamos a hacer distancias de ultra trail debe ir en nuestro equipo la hidratación, un pito, una manta térmica, una linterna y ojalá una chaqueta rompevientos para protegernos o del frío o de la lluvia. El primero. El segundo, si podemos hacer los entrenamientos acompañados, mucho mejor, porque la posibilidad de lesionarnos o de lastimarnos siempre está vigente, siempre está presente y a veces en los lugares donde estamos no hay señal, tenemos el celular pero no nos coge señal y cómo le avisamos a alguien que nos pasó algo. Entonces, si yo estoy en compañía de otra persona, si no hay señal, pues esa persona me dice quédese así, aquí quieto, use esta manta y espéreme aquí, yo voy a buscar ayuda y él puede salir a buscar la ayuda. Es la ventaja de hacer un entrenamiento acompañado. El tercero es contarle a la gente dónde voy a entrenar, no solo al que va a ir con usted, sino ojalá usted en su casa diga, mire, hoy vamos a salir y el entrenamiento es esta ruta, porque en el caso hipotético de que se presente un inconveniente, pues que la gente sepa en qué ruta tienen que ir a buscarlos a ver si fue que les sucedió algo. El cuarto es entrene el equipo que va a usar en las competencias. Yo el año pasado tuve la oportunidad de viajar con unos compañeros de Pasto Running a correr a Ecuador y allá vi a una persona estrenarse unos zapatos para correr 50 kilómetros. Y antes de salir de la habitación, creo que los 3 compañeros que estábamos con él en la habitación le hicimos el mismo comentario. ¿Usted está seguro de que va a correr con esos zapatos nuevos? Y él dijo, no, es que yo ya los entrené, yo ya los amancé, ya están bien. Ah, bueno, pues ese hombre, no sé, a los 20 kilómetros ya estaba ampollado, llegó de una manera, con los pies destrozados por las ampollas, muy sangrado, se lastimó demasiado y creo que ese tipo de cosas se pueden evitar. Entonces uno tiene que entrenar con el calzado, con la pantaloneta, con la camiseta, el tipo de gorra, todo lo que usted vaya a usar en carrera, tiene que usarlo en los entrenamientos. Ese es el cuarto. Y el quinto es escuche su cuerpo. O sea, no trate de ser un superhéroe. Escuche su cuerpo. Si su cuerpo en algún momento le dice que es hora de descansar, descanse. Descanse porque cuerpo solo tenemos uno, carreras hay muchas. Súper, Germán. Eh, ¿Cuáles son tus planes y objetivos futuros en el mundo del running y ultra trail? Bueno, en este momento yo he tenido como un periodo de bajarle un poco a la intensidad en cuanto a distancias y a entrenamiento. Sigo corriendo, sigo disfrutando del deporte, más por mantenerme. Este año solo he corrido 2 veces, una media maratón de calle y 25 kilómetros de trail running. eh, y no tengo pensado hacer más en el resto del año. Pero estoy enfocado en empezar a preparar una maratón de calle, un objetivo claro de que sea una maratón de calle en un tiempo rápido, por así decirlo, que realmente no vamos a correr a la velocidad de los élites, pero sí quisiera poder terminar un maratón abajo de 3 horas 20 de calle
y quisiera correr un par de pruebas de trail running, tal vez en distancia de maratón. Eh, si no es posible la distancia exacta y tal vez se va un poco hacia arriba, pues que sea hasta los 50 kilómetros, pero en este momento no cuento con el tiempo para preparar distancias más largas, entonces digamos que ese sería el objetivo. Pero en este momento estoy en una elaboración de esa base aeróbica eh, que va a tomar unas semanas y tal vez para ya el final del año esté haciendo unos recorridos más largos, pero todo con miras al año entrante. Para este año no hay nada programado en lo que queda del año. Germán, qué gusto hablar contigo. Siempre es agradable hablar de running y trail running. Como siempre hemos dicho con Hugo, Germán es la Biblia del running. Y sí, nos quedan muchos temas por hablar, pero pues tú sabes que el tiempo es corto y bueno, creo que aquí abarcamos un poco de temas. Se nos queda mucho, pero no, te tengo que despedir. Muchas gracias, Germán, Vale. por este aporte. Edwin, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el placer de poderlos acompañar. Les repito, ustedes hacen parte de mi familia. Germán, muchas gracias. Estamos hablando. Hasta luego. Gracias.